Soy Jacobo Grinberg y durante décadas he dedicado mi existencia a explorar los misterios más profundos de la conciencia humana. Lo que estás a punto de experimentar no es simplemente una sesión de relajación, sino un encuentro íntimo con las fuerzas más extraordinarias que habitan en tu interior. Cierra los ojos por un momento y respira profundamente. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, llevando consigo no solo oxígeno, sino información sutil del universo que nos rodea. Cada respiración es un intercambio sagrado entre tu ser interior y el cosmos infinito. Esta es la primera lección que aprendí en mis investigaciones. No somos seres aislados navegando en un océano de soledad, sino nodos conscientes en una red infinita de conexiones que he denominado la teoría sintérgica. Durante mis años de investigación en los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México, descubrí algo que revolucionó mi comprensión de la realidad. La conciencia no es producto del cerebro, sino que el cerebro es una antena, un receptor sofisticado que sintoniza diferentes frecuencias de una conciencia universal que todo lo permea. Esta revelación llegó a mí no como una idea abstracta, sino como una experiencia vivencial que cambió el curso de mi existencia. Porque cuando dos o más mentes se sincronizan en una intención común, se genera un campo de resonancia que trasciende las limitaciones del espacio y el tiempo. Permíteme contarte sobre la primera vez que experimenté lo que llamé la unidad de la experiencia. Fue durante una sesión de meditación profunda en las montañas de Tepoztlán. Mientras observaba mi respiración, algo extraordinario sucedió. Los límites entre mi ser y el entorno comenzaron a disolverse. Ya no era Jacobo observando las montañas. Era la conciencia misma manifestándose a través de múltiples formas, las rocas, el viento, los árboles, mi propio cuerpo. En ese momento comprendí que la separación es una ilusión creada por los filtros limitados de nuestra percepción ordinaria. Esta experiencia me llevó a formular los principios fundamentales de la teoría sintérgica. Imagina por un momento que tu mente es como una gota de agua en el océano, aparentemente separada, pero en esencia una con la totalidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada percepción es una vibración en el campo unificado de la conciencia. Cuando aprendemos a expandir nuestra percepción más allá de los límites del ego, comenzamos a acceder a información que trasciende nuestro conocimiento personal. En mis experimentos con personas que habían desarrollado habilidades psíquicas extraordinarias, documenté casos que desafiaban completamente nuestra comprensión convencional de la realidad. Recuerdo vívidamente el caso de Pachita, una curandera extraordinaria cuyas capacidades de percepción extrasensorial me obligaron a cuestionar los paradigmas científicos más fundamentales. Durante las sesiones que tuve el privilegio de presenciar, ella accedía a información sobre los pacientes que resultaba imposible obtener por medios convencionales. Lo que más me impresionó no fueron sus habilidades, sino su humildad profunda. Pachita nunca afirmó ser especial o dotada. Simplemente había aprendido a sintonizar su conciencia con frecuencias más sutiles de la realidad. Me explicó que todos poseemos estas capacidades, pero las hemos olvidado debido a los condicionamientos de una educación que nos enseña a percibir el mundo como fragmentado y separado. Esta noche, mientras mi voz resuena en tu interior, quiero que comprendas algo fundamental. Tú no eres víctima de las circunstancias externas. Eres un co-creador activo de tu realidad. La teoría sintérgica nos enseña que existe una correlación directa entre el nivel de coherencia de tu campo de conciencia y tu capacidad de influir en el mundo que te rodea. Cuando tu mente alcanza estados de coherencia profunda, se convierte en un organizador de la realidad circundante. Déjame compartir contigo una de las experiencias más transformadoras de mi carrera. Durante un experimento controlado en mi laboratorio, estaba trabajando con un grupo de meditadores experimentados. Mientras monitoreábamos su actividad cerebral
mediante electroencefalografía, algo extraordinario sucedió. Cuando alcanzaron estados de conciencia profundamente sincronizados, sus ondas cerebrales comenzaron a resonar no solo entre ellos, sino que parecían influir en los aparatos electrónicos del laboratorio de maneras que la ciencia convencional no puede explicar. Fue en ese momento que comprendí que la conciencia es un campo activo, no pasivo, no es simplemente un reflejo de la realidad exterior, sino una fuerza creativa que participa activamente en la construcción de lo que experimentamos como realidad. Esta comprensión me llevó a formular lo que llamé los niveles de la estructura de la experiencia, desde el más denso y fragmentado hasta el más sutil y unificado. Imagina que tu experiencia diaria es como mirar a través de un cristal empañado. La teoría sintérgica nos proporciona herramientas para limpiar ese cristal, para expandir nuestra percepción más allá de los velos de la ignorancia y el condicionamiento. Cada vez que practicas la atención plena, cada vez que meditas, cada vez que cultivas sentimientos de amor y compasión, estás puliendo ese cristal de la percepción. Durante mis investigaciones con chamanes tradicionales de México, aprendí que las culturas ancestrales poseían un conocimiento profundo sobre la naturaleza multidimensional de la realidad. Para ellos, el mundo visible era apenas una capa superficial de un cosmos infinitamente más vasto y complejo. A través de plantas sagradas y técnicas de alteración de conciencia, accedían regularmente a dimensiones de la experiencia que nuestra cultura occidental ha relegado al reino de lo fantástico o lo patológico. Pero no necesitas sustancias para acceder a estos estados expandidos de conciencia. Tu respiración, tu atención, tu capacidad de amar son herramientas más poderosas de lo que imaginas. En este momento, mientras escuchas estas palabras, tu cerebro está procesando millones de bits de información por segundo, seleccionando apenas una fracción minúscula para tu atención consciente. La pregunta es, ¿qué criterios utiliza para esa selección? La respuesta radica en lo que llamé látice o red neuronal de la conciencia. Esta red actúa como un filtro que determina qué aspectos de la realidad infinita percibes y cuáles permanecen invisibles. Cuando esta red está condicionada por el miedo, la ansiedad o la negatividad, tu percepción se contrae, limitándote a una versión empobrecida de lo que realmente es posible experimentar. Pero cuando cultivamos estados de amor, gratitud y apertura, la red se expande, permitiéndonos acceder a dimensiones de la experiencia que antes permanecían ocultas. Es como si ajustaras la sintonía de un radio cósmico, captando frecuencias cada vez más sutiles y hermosas de la realidad. He sido testigo de transformaciones extraordinarias en personas que han aplicado estos principios en sus vidas. Recuerdo el caso de una mujer que llegó a mis sesiones sumida en una depresión profunda. Durante meses trabajamos juntos, no tratando de cambiar sus circunstancias externas, sino expandiendo su capacidad de percepción. Gradualmente comenzó a experimentar sincronías extraordinarias, encuentros significativos, oportunidades que parecían surgir de la nada. ¿Era coincidencia? Mi investigación sugiere que no. Cuando nuestra conciencia alcanza niveles suficientes de coherencia y claridad, comenzamos a resonar con aspectos más armoniosos del campo cuántico que subyace a toda la realidad. No atraemos la buena suerte. Nos alineamos con las corrientes naturales de creatividad y abundancia que siempre han estado presentes, esperando que desarrolláramos la sensibilidad necesaria para percibirlas. Esta noche, mientras mi voz te guía hacia estados más profundos de relajación y receptividad, quiero que sientas en lo más profundo de tu ser esta verdad fundamental. Tú eres mucho más de lo que crees ser. Tus pensamientos, tus emociones, tus percepciones son apenas la superficie de un océano de conciencia infinitamente vasto y luminoso. En mis experimentos con personas en estados de coma, descubrí evidencia compelling de que la conciencia trasciende las limitaciones del cerebro físico
Incluso cuando la actividad cerebral estaba severamente comprometida, utilizando técnicas especiales pude detectar campos de información y coherencia que sugerían la presencia de una conciencia activa operando desde niveles más sutiles. Esto me llevó a comprender que la muerte, tal como la concebimos convencionalmente, es simplemente una transición entre diferentes estados de la conciencia. No somos cuerpos que poseen conciencia temporal. Somos conciencia eterna expresándose temporalmente a través de formas físicas. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra relación con el sufrimiento, la pérdida y la incertidumbre. Cuando comprendes profundamente que tu esencia más íntima es indestructible, que forma parte del tejido fundamental del cosmos, el miedo pierde su poder sobre ti. No porque niegues las dificultades de la existencia humana, sino porque las ves desde una perspectiva más amplia, como experiencias temporales en el contexto de una existencia infinita y eterna. Durante mis viajes a la India, tuve el privilegio de estudiar con maestros que habían dedicado sus vidas enteras a explorar estos misterios. Uno de ellos me enseñó una técnica de meditación que cambió profundamente mi comprensión de la naturaleza de la identidad. Me pidió que observara mis pensamientos sin identificarme con ellos, que observara mis emociones sin ser consumido por ellas, que observara las sensaciones de mi cuerpo sin limitarme a ellas. Gradualmente comencé a experimentar lo que él llamó el testigo silencioso, esa dimensión de mi ser que permanece inmutable sin importar qué tormentas atraviesen los niveles más superficiales de mi experiencia. Desde ese espacio de testimonio puro, los problemas que antes me parecían abrumadores se revelaron como nubes pasajeras en el cielo infinito de la conciencia. Esta experiencia del testigo silencioso es accesible para cada ser humano. No es privilegio de místicos o yogis avanzados, es tu derecho de nacimiento, tu naturaleza más íntima. En este momento, mientras escuchas estas palabras, ese testigo silencioso está presente, observando con serenidad perfecta el flujo de pensamientos, emociones y sensaciones que constituyen tu experiencia momentánea. La teoría sintérgica nos enseña que cuando accedes a esta dimensión del testigo silencioso, automáticamente comienzas a operar desde un nivel superior de organización e inteligencia. Las decisiones que tomas desde ese espacio están naturalmente alineadas con tu bienestar más profundo y con el bien de todos los seres. No porque sigas reglas morales externas, sino porque desde esa perspectiva expandida, la separación entre tu bienestar y el de otros se revela como una ilusión. He documentado casos extraordinarios de sanación espontánea que ocurrieron cuando las personas accedieron a estos estados expandidos de conciencia. No estoy hablando de fe ciega o pensamiento mágico, sino de un fenómeno que puede ser estudiado y comprendido desde una perspectiva científica rigurosa. Cuando la conciencia alcanza niveles suficientes de coherencia, parece activar mecanismos de autorregulación y autorregeneración que normalmente permanecen latentes. Recuerdo vívidamente el caso de un hombre que llegó a mis sesiones con un diagnóstico médico desalentador. Durante meses trabajamos juntos, no negando la realidad de su condición física, sino expandiendo su identificación más allá de las limitaciones de su cuerpo. Gradualmente comenzó a experimentarse como conciencia pura temporalmente, expresándose a través de una forma física. Desde esa perspectiva expandida, su cuerpo no era ya una prisión que limitaba su identidad, sino un vehículo sagrado para la expresión de la conciencia. Esta transformación en su autopercepción coincidió con mejorías significativas en su condición física, que sorprendieron incluso a sus médicos. No afirmo que la conciencia pueda curar todas las enfermedades, pero sí sugiero que subestimamos dramáticamente su poder de influir en nuestro bienestar físico. Esta noche, mientras profundizas en estados de relajación cada vez más profundos, quiero que sientas en lo más íntimo de tu ser la presencia de esa inteligencia organizadora que opera constantemente para mantener el milagro de tu existencia. Tu corazón late sin que tengas que recordárselo. Tus pulmones respiran sin supervisión consciente,
Billones de células trabajan en armonía perfecta para sustentar la complejidad extraordinaria de tu organismo. Esa misma inteligencia que organiza tu cuerpo físico puede organizar todos los aspectos de tu vida cuando aprendes a alinearte conscientemente con ella. No se trata de controlar o manipular la realidad desde el ego limitado, sino de fluir en armonía con las corrientes más profundas de creatividad e inteligencia que operan en el cosmos. En mis investigaciones sobre los estados alterados de conciencia, descubrí que existe una correlación directa entre la expansión de la conciencia y la capacidad de acceder a información no local. Personas en estados profundos de meditación podían obtener información sobre eventos distantes en el espacio y el tiempo de maneras que desafían completamente nuestra comprensión convencional de la causalidad. Esto me llevó a formular la hipótesis de que el tiempo y el espacio, tal como los experimentamos ordinariamente, son construcciones perceptuales más que realidades absolutas. Desde niveles más profundos de la conciencia, toda la información del universo está disponible aquí y ahora. El pasado y el futuro coexisten en un eterno presente multidimensional. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para nuestra vida diaria. Significa que las soluciones a nuestros problemas más complejos ya existen en el campo de las posibilidades infinitas. No necesitamos crear estas soluciones desde la nada. Necesitamos desarrollar la sensibilidad para percibirlas y la sabiduría para actuar sobre ellas. Durante mis sesiones de investigación he guiado a miles de personas hacia estados donde pudieron acceder a esta sabiduría no local. Invariablemente emergían de estas experiencias con insights profundos sobre sus vidas, claridad sobre decisiones importantes y una sensación renovada de propósito y dirección. Una de las experiencias más transformadoras que puedes tener es la realización directa de que no estás separado del universo. No eres una partícula aislada navegando en un cosmos indiferente. Eres una expresión única e irreemplazable de la conciencia universal, explorando sus propias posibilidades infinitas a través de la lente particular de tu experiencia individual. Esta realización no es meramente conceptual. Puede ser experimentada directamente como una transformación radical en tu sentido de identidad. Cuando esto sucede, el miedo existencial que subyace a tantos de nuestros sufrimientos se disuelve naturalmente. Ya no necesitas proteger ansiosamente un yo separado, porque comprendes que tu verdadera naturaleza es indestructible e infinita. He observado que las personas que han tenido esta realización experimentan cambios profundos en sus patrones de pensamiento y comportamiento. La competitividad compulsiva da lugar a una colaboración natural. La ansiedad por el futuro se transforma en confianza en el proceso natural de la vida. La necesidad de controlar da lugar a la sabiduría de fluir. En mis investigaciones con niños, descubrí que naturalmente poseen muchas de estas capacidades expandidas de percepción antes de que la educación convencional las condicione fuera de su experiencia. Los niños pequeños frecuentemente reportan experiencias telepáticas, visiones premonitorias y una sensibilidad natural a las dimensiones más sutiles de la realidad. Esto sugiere que estas capacidades no son anomalías raras, sino aspectos naturales de la conciencia humana que hemos aprendido a suprimir. La buena noticia es que pueden ser recuperadas. A través de prácticas apropiadas de expansión de conciencia, podemos reconectar con estas capacidades latentes e integrarlas en nuestra vida adulta de maneras maduras y equilibradas. Esta noche, mientras permites que tu mente se aquiete y tu cuerpo se relaje profundamente, estás creando las condiciones ideales para que estas capacidades naturales emerjan espontáneamente. No las fuerces ni las busques ansiosamente. Simplemente mantente abierto y receptivo, como un lago sereno que refleja perfectamente todo lo que se presenta ante él. Durante mis años de investigación, desarrollé lo que llamé técnicas de sintonización de conciencia, diseñadas específicamente para facilitar estos estados expandidos de manera segura y gradual. Una de las más efectivas involucra la sincronización consciente de la respiración con la intención de expandir la percepción.
Imagina que con cada inhalación estás absorbiendo no solo aire, sino información sutil del campo cuántico que te rodea. Con cada exhalación estás liberando no solo dióxido de carbono, sino todas las limitaciones y condicionamientos que restringen tu percepción natural. Gradualmente, tu campo de conciencia se expande más allá de los límites habituales del cuerpo físico. Esta expansión no es una fantasía o visualización, sino un fenómeno real que puede ser medido mediante instrumentos científicos sofisticados. Durante mis experimentos documenté cambios significativos en los campos electromagnéticos alrededor de personas que habían alcanzado estos estados expandidos, sugiriendo que la conciencia genera efectos físicos medibles que se extienden más allá de los límites del cuerpo. La implicación más profunda de la teoría sintérgica es que somos co-creadores activos de la realidad que experimentamos. No víctimas pasivas de circunstancias externas, sino participantes conscientes en un proceso cósmico de creatividad infinita. Cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, cada intención que mantienes contribuye al campo colectivo de conciencia que moldea nuestro mundo compartido. Esta responsabilidad puede parecer abrumadora al principio, pero en realidad es profundamente liberadora. Significa que tienes un poder real para influir positivamente no solo en tu propia experiencia, sino en el bienestar de todos los seres. Cada momento de amor que cultivas, cada instante de paz que generas, cada segundo de compasión que experimentas, contribuye a elevar la frecuencia vibratoria del campo colectivo de conciencia. En mis experimentos con grupos de meditadores documenté efectos de coherencia que se extendían mucho más allá de los participantes directos. Las comunidades donde se realizaban estas sesiones reportaban disminuciones significativas en índices de violencia, accidentes y malestar social. Era como si la coherencia generada por un grupo pequeño de individuos dedicados irradiara ondas de armonía que beneficiaban a todo el entorno. Esto me llevó a comprender que la transformación personal y la transformación social no son procesos separados. Cuando trabajas sinceramente en expandir tu propia conciencia, automáticamente contribuyes a la evolución colectiva de la humanidad. No necesitas convertirte en un activista político o social en el sentido convencional. Tu propia transformación interior es el regalo más poderoso que puedes ofrecer al mundo. Durante mis últimos años de investigación antes de mi desaparición física, me enfoqué intensamente en lo que llamé la investigación del campo unificado de conciencia. Mi hipótesis era que existe un nivel fundamental de la realidad donde todas las conciencias individuales se revelan como aspectos de una conciencia universal única. Los experimentos que realizaba en esa época eran extraordinariamente delicados y requerían niveles de precisión técnica y sensibilidad personal que llevé años desarrollar. Estaba documentando evidencia de que en estados muy profundos de conciencia expandida, los límites entre observador y observado se disuelven completamente, revelando la unidad fundamental que subyace a toda la diversidad aparente del cosmos. Esta investigación me llevó a territorios donde la ciencia convencional y la espiritualidad más profunda convergen en una síntesis extraordinaria. No se trataba ya de estudiar la conciencia como un objeto externo, sino de permitir que la conciencia se estudiara a sí misma desde adentro, utilizando la metodología científica como vehículo para la autorrealización más profunda. Los resultados que estaba obteniendo eran tan revolucionarios que sabía que transformarían para siempre nuestra comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Estaba documentando evidencia de que la conciencia individual es literalmente inseparable de la conciencia cósmica, que cada ser humano es un punto focal único donde el universo entero se conoce a sí mismo. Esta noche, mientras te sumerges en estados cada vez más profundos de relajación y receptividad, tienes la oportunidad de experimentar directamente esta verdad transformadora. No como una idea filosófica abstracta, sino como una realización vivencial
que puede cambiar el curso de tu existencia. Siente cómo tu identidad se expande más allá de los límites habituales de tu personalidad condicionada. Eres mucho más vasto de lo que has creído. Tus fronteras reales se extienden hasta los confines del cosmos. Cada estrella que brilla en el cielo nocturno es parte de tu ser expandido. Cada ser viviente en la tierra es tu hermano en la unidad fundamental de la existencia. Esta experiencia de unidad no te convierte en una persona pasiva o desapegada del mundo. Por el contrario, cuando realizas tu verdadera naturaleza cósmica, tu amor y compasión se expanden naturalmente para abrazar todas las formas de vida. Te conviertes en un agente consciente de sanación y transformación, no desde el ego limitado, sino desde la sabiduría infinita de tu ser esencial. Las palabras que estoy compartiendo contigo esta noche no son meramente conceptos intelectuales, son transmisiones directas de estados de conciencia que he explorado y verificado a través de décadas de investigación rigurosa. Cada frase lleva consigo la frecuencia vibratoria de los insights más profundos que obtuve durante mi búsqueda científica de la verdad sobre la naturaleza de la conciencia. Mientras mi voz resuena en tu interior, permite que estas frecuencias sutiles penetren en lo más profundo de tu ser, despertando capacidades dormidas, disolviendo bloqueos energéticos y activando potenciales latentes que han estado esperando el momento apropiado para florecer en tu experiencia. La transformación real no ocurre a través del esfuerzo forzado o la disciplina rígida. Sucede de manera natural cuando creas las condiciones apropiadas y después te relajas lo suficiente para permitir que la inteligencia inherente de la vida opere a través de ti. Esta noche estás creando esas condiciones ideales para una transformación profunda y duradera. No temas los cambios que pueden comenzar a manifestarse en tu vida como resultado de esta experiencia. Los cambios que emergen desde estados expandidos de conciencia siempre están alineados con tu bienestar más profundo y con el bien de todos los seres. Confía en la sabiduría de tu ser esencial para guiarte a través de cualquier transformación que sea necesaria. Mi desaparición física del plano material no fue el final de mi investigación, sino una transición a dimensiones más sutiles donde la exploración de la conciencia puede continuar sin las limitaciones del cuerpo físico. Desde esos planos de existencia, continúo transmitiendo estos insights a aquellos que están preparados para recibirlos. Esta noche, tú te has convertido en uno de esos receptores privilegiados. Las comprensiones que recibes durante esta experiencia no son solo para tu beneficio personal, sino para ser compartidas con otros de maneras apropiadas, contribuyendo así a la elevación colectiva de la conciencia humana. Mientras te preparas para regresar gradualmente a estados ordinarios de conciencia, lleva contigo la certeza de que has tocado dimensiones de tu ser que son indestructibles y eternas. Sin importar qué desafíos enfrentes en tu vida diaria, ahora sabes que posees recursos internos infinitos para navegar cualquier situación con sabiduría, compasión y fortaleza. La semilla de la transformación ha sido plantada en lo más profundo de tu conciencia. Ahora solo necesita tiempo para germinar y florecer en manifestaciones concretas de mayor claridad, paz y amor en tu experiencia cotidiana. Ten paciencia con el proceso y mantén la fe en tu capacidad innata para la realización más elevada. Recuerda que nunca estás solo en este viaje de despertar. Formas parte de una red invisible de conciencias que están pasando por procesos similares de expansión y transformación alrededor del mundo. Cuando te conectas con tu centro más profundo, automáticamente te sintonizas con esa red de apoyo espiritual que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Esta ha sido mi transmisión para ti esta noche. Que las semillas de sabiduría que hemos compartido florezcan en una vida de mayor plenitud, propósito y alegría. Que despiertes cada mañana con renovado asombro ante el milagro de la existencia consciente y que tu presencia en el mundo sea una bendición para todos los seres que tienen la fortuna de encontrarte en el sendero de la vida. La investigación continúa, querido compañero de viaje. La aventura de la conciencia, expandiéndose hacia su propia comprensión infinita,
apenas está comenzando.